Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, cuarto día de la octava de Navidad, según el rito ambrosiano, fiesta de los santos mártires inocentes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo segundo, versículo desde 13b hasta 18. En aquel tiempo, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció tanto que mandó asesinar a todos los niños de Belén y sus alrededores, que tenían menos de 2 años, de acuerdo con el plazo investigado por los magos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: un clamor se ha escuchado en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Palabra del Señor. El texto es bien conocido y precisamente por eso, como siempre subrayamos, hay que prestarle más atención. ¿Por qué? Porque la mente inmediatamente va a muchas pinturas maravillosas sobre la matanza de los santos inocentes y tal vez perdemos los detalles del evangelista. Detalles que están inspirados de forma muy abundante a la historia del Antiguo Testamento. El evangelista Mateo, así como su colega el evangelista Lucas, en los 2 primeros capítulos de ambos los evangelios nos ofrecen una narración, un relato, así llamados evangelios de la infancia o orígenes del Señor Jesús, que no tienen como objetivo contarnos cuándo, dónde, cómo nació el Señor Jesús, lo que pasó concretamente, sino que ofrecernos una clave de lectura muy importante para entender quién es el Señor Jesús, la naturaleza de su persona y también su misión. De forma especial para el evangelista Mateo, Jesús es el verdadero libertador del cual Moisés fue una anticipación. Moisés el primero libertador por el pueblo de Israel, Jesús el definitivo libertador para toda la humanidad. Así que tenemos que prestar mucha atención a estos detalles que se quedan en el trasfondo. Así como en la época de Moisés hubo un rey muy malo, el faraón de Egipto, que mandó a matar a todos los varoncitos, los niños varones recién nacidos de los hebreos, y se salvó casi milagrosamente el solo Moisés porque tenía la misión de salvar a todo el pueblo. Así ahora otro rey muy malo, Herodes, manda a matar a todos los niños de Belén y de sus alrededores, y se salva solamente el Señor Jesús, que tiene la misión de salvar a toda la humanidad. El texto es interesante porque nos ofrece una reinterpretación de la historia antigua, aplicándola a los eventos concretos actuales del nacimiento de Jesús y interpretándolos también a la luz de la palabra de los profetas. Una palabra que no se queda solamente atrapada en el pasado, sino que el evangelista actualiza y nos enseña a hacer lo mismo,
cosa extremadamente importante. Bueno, la historia la hemos escuchada, muy sencilla. El rey Herodes, enterándose del nacimiento de un niño que lleva la promesa de ser el libertador, el rey de Israel, el Mesías, los títulos son muchos, siendo Herodes fundamentalmente un hombre agarrado al poder de forma fanática, había llegado al punto de matar incluso a un hijo suyo y a su mujer preferida simplemente porque alguien le había sugerido, le había puesto la duda en su corazón que estaban tramando para quitarle el poder, pena después de este asesinato caer por años en una depresión tremenda. Herodes realmente fue grande a nivel político, a nivel histórico, pero también a nivel criminal y a nivel psicológico fue grande su instabilidad total. Bueno, por miedo que hubiera nacido alguien con la pretensión un día de quitar, si no a él, que ya estaba viejito, a su descendencia el poder en Israel, manda a matar a todos los niños. Jesús se salva con la huida a Egipto, donde precisamente por este trayecto, este recorrido que la Sagrada Familia tiene que cumplir, va a vivir en su propia persona lo que muchas veces el pueblo o unos del pueblo habían vivido a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque desde siempre Egipto había sido el lugar de huida, de refugio de todo lo que tenían que escapar de Israel. Precisamente porque a lo largo de la historia nunca los gobernantes de Egipto y los de Israel se habían llevado bien entre ellos, así que no había ningún peligro que el faraón, el gobernador, el rey de turno de Egipto devolviera a los prófugos a Israel, cosa que lastimosamente pasa muchas veces hoy en día, incluso cuando se trata de naciones democráticas que devuelven los prófugos a los tiranos de sus países donde están escapando. Bueno, la Sagrada Familia se queda ahí hasta cuando no muera Herodes y luego el ángel vuelve a ordenar a José en sueños de regresar y otra vez recorriendo este camino, Jesús mismo recurre el camino que antiguamente había hecho el pueblo de Israel durante el éxodo por mano de Moisés. Así que si la ida había recorrido el camino que, por ejemplo, el patriarca Jacob había hecho una primera vez para escapar del suegro Lábano que quería matarlo, y una segunda vez por la carestía que se le estaba matando a la familia, el camino de vuelta le permite repercurrir el camino del pueblo en el gran éxodo guiado por medio de Moisés, por mano de Moisés. Entretanto, Herodes realizza esta matanza y el profeta lee el texto a la luz de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Una primera cita tomada por el profeta Oseas, de Egipto llamado a mi hijo, una segunda declarada tomada por el profeta Jeremías. Dice, en Ramá se oyó un llanto, es Raquel. Raquel fue una de las dos esposas de Jacob, de la cual habían nacido dos de los 12 patriarcas de Israel, y precisamente José y Benjamín, que llora, dice el profeta Jeremías, porque sus hijos están para ser llevados al exilio y muchos han muerto y no volverán. Ya en su época el profeta Jeremías utilizó la figura de Raquel, que evidentemente había muerto más o menos desde hace 1300 años,
como una metáfora de lo que estaba pasando. Estamos más o menos al año 587, en el momento del segundo destierro operado por los babilonenses, que habían sacado a lo largo de los últimos 10 años los judíos de Jerusalén y de los otros pueblos de la Judía. En un primer momento lo había dejado concentrado en Ramá y de ahí llevado al exilio. Bueno, pero la cosa interesante es que el evangelista Mateo utiliza esta profecía con esta fórmula que no coincide directamente con la traducción que encontramos acá en el texto español o también en el texto italiano. Así se cumplió. El texto griego dice literalmente, así tuvo un significado más amplio lo que Dios ya había dicho por medio del profeta. Es decir, que en la mentalidad del evangelista, y esta es la cosa extremadamente interesante, la palabra de Dios no solamente se queda, digamos, fijada en su momento histórico, cuando fue pronunciada, sino que en cada época sigue hablando de la situación actual del oyente. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. La Biblia no es simplemente un libro histórico, es palabra viva que habla a quien la está escuchando en su momento histórico. El evangelista lo hace por su propia época y nos enseña a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros hoy, en este momento histórico? Nos está diciendo que aquel Herodes sí murió, pero siguen volviendo otros Herodes en los políticos, en los economistas, en los terratenientes, en los dueños de empresa farmacéutica, en todos aquellos que para realizar sus propios intereses, sus propias ganancias, siguen actuando decisiones políticas, económicas, sanitarias, que siguen provocando la muerte de miles, incluso de millones de niños. Herodes ha vuelto disfrazado de persona por bien, tal vez con jaqueta y cravata, pero siempre hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué hay que decir? Que esta es una maldición a la cual no se puede reaccionar. No, todo lo contrario. No solamente la profecía de Jeremías, que realmente el evangelista corta, termina con una consolación por parte de Dios, el cual dice a Raquel que tiene que parar de llorar porque él entra dentro de la historia para cambiar la situación y para devolverle sus hijos, porque la muerte nunca puede ser la última palabra en la historia humana, sino también que lo que nos está diciendo el evangelista es precisamente que a pesar de todas las maldades de los humanos, Dios siempre logra realizar su plan de salvación. Aún más cuando encuentra gente justa, honrada, como José, que se pone al servicio de este plan de salvación que Dios poco a poco le va revelando. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tomando el ejemplo de San José, este hombre verdaderamente inmenso por su ser justo, por su capacidad de amar, por su ser honrado y sobre todo por su obediencia, tratamos nosotros de escuchar cada día la palabra de Dios que nos revela su plan, que nos ayuda en actuar un discernimiento sobre la historia entre lo que es justo y lo que es injusto. Nos ayuda a descubrir los Herodes de nuestra época y a luchar precisamente para defender a la víctima de nuestra época,
sobre todo a los niños y, una vez más, para que el plan de salvación de Dios pueda realizarse de la forma más plena posible.